a todos, bienvenidos a su programa Unisofi. Se encuentra, como cada semana nos hace favor de acompañarnos, el arquitecto Fernando Vilchis para unas interesantes pláticas, interesantes comentarios que sí, siempre tiene bien realizar sobre el arte en general, la cultura en general, en México y en el mundo. Platicábamos, Fernando, la otra ocasión sobre el muralismo mexicano, un movimiento sin Sí, lugar a claro, dudas claro. importante. Y después Decíamos de ayer esto, como, sobre qué vamos, qué pasó en México, Fernando. Pues seas bienvenido y pues te dejo con tu público. muchas gracias, José Manuel, siempre es un gusto. Claro, platicábamos de lo importante que fue eh, el movimiento revolucionario mexicano de la pintura, el movimiento muralista que se ha dado a llamar, que es una de las grandes vanguardias más importantes del siglo XX. Pero ¿qué pasó después? Ya, ya mencionábamos que, digamos, este movimiento muralista se enraizó en una idea que trató de poner por escrito David Alfaro Siqueiros, que era el menor de los tres grandes, y publicó un manifiesto en Barcelona en el año en 1922, hace justamente 100 años, 101 años, que se llamó No hay más ruta que la nuestra. Eso cuando hablamos de arte, pues es una contraidea, ¿no? Porque pues precisamente los artistas no los puedes limitar, eso de limitarlos a que la única ruta es la nuestra, como no había un mercado potencial en América en general, en México en particular, pues era como un despropósito el ponerse a pintar paisajitos como enseñaban en la escuela, en las escuelas de artes, en la escuela, en la Real Academia, ¿no? Estaba de moda la escuela de Santanita, salir a pintar los paisajes, hacer cuadritos. Eso es lo que decía Siqueiros, que salía, que era un despropósito, que había que pintar la gran epopeya latinoamericana y había que regalársela a los ojos de la sociedad que en su gran mayoría eran iletrados. Hacia los años 50, hacia finales, digamos, la segunda mitad de los años 50, surge una contraidea precisamente que se confrontaba con estas ideas siqueirianas y el que enarbola, el que abandera, digamos, esta rebeldía fue principalmente José Luis Cuevas. José Luis Cuevas en el año 69, un año después de las Olimpiadas y un año antes del Mundial de Fútbol aquí en México, en plena efervescencia de la zona rosa, propuso lo que él llamó un mural efímero, ahí en la esquina de Copenhague y Londres, pintó su mural efímero, su mural que iba a desaparecer. Eso es precisamente una contraidea. Las ideas del muralismo era que esto permaneciera, de que ahí iba a quedar labrada o pintada, más bien dicho, la historia de la humanidad, la historia del pueblo mexicano, la historia de su epopeya. Y este hombre, José Luis Cuevas, propone un mural efímero como burla. Se burlaba todo el tiempo de Siqueiros. Tomó así como una enemistad personal con Siqueiros. Cuevas era un gran publicista de sí mismo, un magnífico dibujante, un extraordinario grabador, y además su opinión se publicaba en los diferentes diarios, tenía mucha cercanía, por ejemplo, con Agustín Barrios Gómez y todos estos críticos y cronistas de la sociedad mexicana de aquel tiempo. Y venían, digamos, muy influidos por la personalidad de dos o tres personas muy importantes. Por ejemplo, Rufino Tamayo. Rufino también se había confrontado con las ideas siqueirianas y con las ideas de Rivera y de Orozco. Y también Carlos Mérida. Y estaban haciendo ya una obra, porque, digamos, la esencia del muralismo mexicano es que fuera obra realista, obra figurativa. Y estos hombres empezaron a trabajar con pintura semiabstracta, también Pedro Coronel, por ejemplo. Y con el ejemplo de estos dos grandes,
me refiero a Mérida y a Tamayo. Este grupo, capitaneado por José Luis Cuevas, posteriormente la crítica los identificó como la ruptura. ¿Una ruptura a qué? Pues una ruptura a los cánones que estaban marcando y que estaban pontificando los grandes artistas que además tenían fama mundial, habían desarrollado proyectos sensacionales, tanto Orozco, Rivera y Siqueiros, principalmente en los Estados Unidos, pero también en Europa, en España, en Argentina inclusive. Entonces, este grupo rompe con ellos y básicamente son 14 nombres que la crítica ha ubicado junto con esta muy importante, muy trascendente generación de la ruptura. A últimas fechas, estos últimos años, incluyendo el par de años de la gran epidemia, de la pandemia del COVID, fallecieron un gran número de estos artistas, todos andaban ya alrededor de los 80 años, y me refiero básicamente pues, a José Luis Cuevas, a los dos coroneles, Rafael y Pedro, a Fernando García Ponce, el gran artista abstracto yucateco, a Enrique Echeverría, al propio Francisco Toledo, a Antonio Peláez, a Manuel Felgueres, Paco Icaza, Luis López Loza, que felizmente vive, Arnaldo Cohen. Este es el grupo, espero no haber omitido alguno de los artistas, este es el grupo que se ha considerado la ruptura. Algunos son figurativos, como José Luis Cuevas, que fue un gran admirador y tuvo una gran inspiración directa del maestro José Clemente Orozco. Y como él, había otros figurativos, como Paco Icaza, como Rafael Coronel, como Pedro más bien, como Rafael Coronel. Pedro también era figurativo, pero empezó a romper con los cánones empezó a hacer una pintura mucho más, yo diría, mística, que sale ya muy de las profundidades del corazón, ya no, en contraste con su hermano Rafael Coronel, que es casi hiperrealista. Pedro Coronel más bien era un simbolista, o quiero decir, utilizaba los símbolos para representar las figuras humanas y animales que proponía. Alberto Gironella es otro de estos artistas que usaba el realismo para expresarse, pero había un grupo que ya eran realmente abstractos, y me refiero, por ejemplo, a Vicente Rojo, a Fernando García Ponce, a Luis López Loza, que ya estaban trabajando, usaban tenis, estaban muy influenciados por las corrientes y las vanguardias mundiales, ya las comunicaciones eran casi al instante, la televisión, el radio, casi todos este grupo de artistas pertenecían, digamos, a una clase social media alta, habían todos viajado, se habían rozado con los grupos vanguardistas, principalmente de Estados Unidos, los expresionistas abstractos, y entonces se genera esta generación de la ruptura con una gran riqueza en sus propuestas y, digamos, modernizando lo que un artista es, a fin de cuentas, es un cronista de su momento histórico. Y este grupo de la ruptura ha demostrado con el paso de los años que verdaderamente fueron unos contadores de historias de su momento histórico, de un momento en donde ya no había guerras mundiales, en donde, a pesar de la violencia que ha imperado siempre, fue un momento de paz, de calma, unos años, pues digamos, muy prósperos, sobre todo para este país, ¿no? Los 60s, los 70s, que culminaron con aquella gran devaluación de Echeverría. Y lo que es muy interesante es que este grupo de los 14 o entre 14 y 20 artistas que conforman la ruptura, pues hay varios zacatecanos, hay varios jaliscienses y hay varios oaxaqueños. Y este grupo de oaxaqueños, jaliscienses y zacatecanos han conformado lo que después se ha llamado la Escuela Zacatecana de Pintura, la Escuela Oaxaqueña de Pintura y la Escuela Jalisciense de Pintura, que más que ser una escuela, es como una coincidencia de muchos nombres, de muchos grandes artistas que habían crecido y se habían desarrollado en esas entidades. Hay muchos, por ejemplo, en Jalisco, bueno, pues empezaremos por el doctor Atl, ¿no? Con Raúl Andiano, Juan Soriano, Roberto Montenegro, por supuesto, José Clemente Orozco, Carlos Orozco Romero. Es uno de las, solo por mencionar algunos nombres de estos grandes artistas que
surgieron en Jalisco. Y en Oaxaca, pues podemos mencionar a partir del maestro Tamayo, o si nos remontamos más, nos vamos con Cabrera, con Miguel Cabrera, que era pues un indio oriundo de Oaxaca, que fue que viajó, que conoció a la pintura de Zurbarán, por ejemplo, de Murillo, y la trajo, digamos, a México, y fue un gran maestro oaxaqueño, que en su taller acogió a otros grandes pintores que después pintaron los sagrarios de las diferentes iglesias, catedrales mexicanas, ¿no? Pero en Oaxaca, pues está Rufino Tamayo, digamos, como punta de lanza. Pero hay otro gran maestro que olvidé mencionar en el grupo de la ruptura, que es Rodolfo Nieto, también Rodolfo Morales, y qué decir de Francisco Toledo y Sergio Hernández, y todos los herederos de tanto técnicas como imágenes e ideas que han surgido de estos grandes maestros que te acabo de mencionar. Y se han desarrollado grandes generaciones, muy numerosas generaciones de artistas oaxaqueños. Alberto Ramírez, Armando Guerrero, Fernando Andriachi, Damián Flores, que andan alrededor de los 60 años de edad y que han tenido un éxito internacional muy impresionante. Me gustan mucho estas arenas, estas tierras, estos leyendas coloridas de mujeres tehuanas, de animales, de brujería oaxaqueña, de viajes de hongos, maravillosas maneras de plasmarse en la tela, tan coloridos que en Europa han tenido un éxito inusitado. Muchos de estos artistas son pues potentados económicos, digo, son millonarios. Hablando de los oaxaqueños, y para no dejarlos atrás, Zacatecas, pues están los hermanos Coronel, está Manuel Felgueres, está Juan Manuel de la Rosa, Julio Ruelas, el gran maestro del Art Nouveau mexicano, que también se desarrolló en París, Pedro Valtierra, el fotógrafo que tiene la revista Cuarto Oscuro, una de las que más ha perdurado en la historia de México, y podríamos hablar de muchas cosas acerca de estas tres regiones que son generadoras de grandes artistas plásticos en México. Y Fernando, bueno, te lo agradezco mucho, pero por ejemplo también, y de esto del muralismo, también hay continuadores del muralismo, ¿verdad? Por ejemplo, hay una segunda generación y una tercera generación otro de que podríamos muralistas. hablar en otro programa, si te parece bien, ya ¿Cómo más no? Además modernos. son gente... Yo no sé mucho de esto. Por ejemplo, en Chihuahua, ¿no? Según recuerdo, digo, no, yo te confieso mi ignorancia, pero Bueno, recuerdo, por Siqueiros ejemplo, era chihuahuense. Antonio González Orozco, que es moderno, ¿verdad? Ya del siglo XXI, y aunque ya empezó, me parece que ya empezó ya Claro, muy podemos grande, tocar ese el tema. Ríos Rocha. Podríamos dejarlo para otro programa esto. ¿Tú cómo ves, Fernando? Claro. La segunda generación de muralistas es una generación también maravillosa, ¿eh? Le Sí. llaman segunda generación, pero estuvieron trabajando hombro con los grandes maestros. Y claro, será un placer tocar ese tema en una próxima reunión, José Manuel. También que se me hizo no sé qué tan cierto sea eso, ¿cómo se llama? De Antonio González, que su creación ya fue, me parece, tuvo algunos antecedentes, pero fue muy tardía, yo lo desconozco de él, porque fue tardía, porque pues yo creo que ahí está está trabajando creo que por los 80 años, ¿no? Algo así. Mira, es una pena que suceda eso todavía en estos tiempos en que la comunicación es al segundo, instantánea, ¿no? Sí. Que tengas que morir para que seas reconocido, pero le ha pasado, digo, al propio Rivera, ¿no? Al propio Rembrandt, murieron en la miseria. Sí. ¿Qué se dice de Van Gogh, Gauguin? Murieron verdaderamente en la miseria. Los cuadros de Van Gogh y de Gauguin superan cada año los $100 millones en las subastas públicas, y apenas hace menos de 100 años estaban pintando, ¿no?
Es una gran tragedia, pero también les pasa a los literatos y les pasa a los A todo dramaturgos. el mundo, ¿no? No a A todos. todos, no a todos. Bueno, pues yo creo que a lo mejor alguna gran mayoría de haber muchos artistas, literatos, pintores, de todo tipo, ¿no? E incluso Mira, científicos, que tal por vez ejemplo, mueran Oaxaca. sin que se les conozca su obra o sin que se sepa de ellos. Y Pues sí, pueden sí, ser sí. excelentes, ¿no? Mira, a fin de cuentas, la única verdadera crítica es el tiempo. ¿Cómo Sí, responde el tiempo a tu propuesta artística? así es verdad. Pues muchísimas gracias. Si te parece, nos vemos la próxima semana Pero claro que sí, José Manuel, es un gran placer por estar en tu ver todo esto programa. tan interesante Saludos a que tu comentas, la auditorio. verdad, y que nutre mucho en un mundo y en un México de tanta violencia, de tantos problemas que tenemos. Creo que debemos de voltear al arte. Yo creo que es parte de, es una pieza esencial podernos empapar de arte, sobre todo en un país tan rico en producciones artísticas Tenemos como es el tantísimo. nuestro. Pues muchas gracias, Fernando, que estés muy bien. Es un Nos vemos la placer, próxima José semana. Manuel. Hasta luego. Nos Claro que vemos a sí. todos. Gracias. Suscríbanse, por favor, si les gusta.